Esparta llegó a ser la única ciudad griega que se consideró un estado y una sociedad con reglas y dinámicas que, en parte, eran muy distintas a las que predominaban en el resto de Grecia, en especial porque procuraba que tanto hombres como mujeres tuvieran relevancia social. La vida del espartano promedio implicaba sacrificios, disciplina, deberes y un fuerte entrenamiento físico para hombres y mujeres. Aunque éstas recibían otra formación, eran quienes poseían propiedades y el poder económico. Los hombres espartanos solo eran útiles si cumplían los requisitos establecidos por el Estado, y el matrimonio únicamente era un medio para la reproducción. La sociedad espartana exigía ciudadanos atléticos, despreciaba a los enfermos y débiles, y ridiculizaba a los esclavos. Antes de meternos en el fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestra actualización. Número 1. Su estructura social. En Esparta, salvo algunas excepciones, existía un sistema que procuraba la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la sociedad estaba dividida por estratos, y los espartanos se ubicaban en el más alto de todos, en la clase que se denominaba espartiates. Al ser ellos quienes conformaban esta clase, también eran los únicos ciudadanos que tenían derechos legales y políticos. Y, por tanto, solamente ellos podían dirigir este estado que formaba parte de Grecia. La clase social que le seguía se conoció como perioecos, y sus miembros no pasaron por infortunios, de hecho, se puede decir que vivieron tranquilos. Los perioecos eran una clase integrada por habitantes extranjeros, y en ella se encontraban los herreros, los comerciantes y los encargados de la comunicación con las demás ciudades o regiones vecinas de Esparta. Aunque no eran guerreros, algunos de los hombres de este estrato podían formar parte del ejército. Los herreros eran quienes fabricaban las armas y las armaduras del ejército espartano. Eran contribuyentes y tenían derechos civiles, entre ellos, el poder de aprender a leer y a escribir, así como tener a su nombre extensiones de tierras. En la base de la estructura social estaban los hilotas, donde se ubicaban los esclavos de los espartanos. Estaba conformada por quienes hacían los trabajos domésticos y los granjeros. Era la clase más abusada y vilipendiada. Se dice que procedían de la antigua ciudad de Elo o de una región vecina de Esparta, por el extremo sur, que el ejército espartano invadió, por lo que sus habitantes pasaron a ser propiedad de este estado. Los hilotas podían ser libres y unirse al ejército, pero ni así dejaban de ser avergonzados. Los espartanos podían matar a cada cierto tiempo a un hilota con la pena del estado. Número 2. El destino de los bebés varones. En Esparta había un consejo de inspectores que, en el siglo VII a.C., creó Licurgo, un legislador espartano. El nombre de ese consejo de inspectores era la Gerusía y estaba conformada por 30 hombres. 28 de ellos debían tener mínimo 70 años, y los otros 2 miembros, independientemente de la edad que tuvieran, eran los 2 reyes de Esparta. Entre las funciones de este consejo de ancianos estaba en verificar el estado de salud de los bebés varones recién nacidos. Para los espartanos, la vida de un varón debía estar consagrada a la milicia y a la guerra, a los soldados debían ser sanos y fuertes desde el momento en que nacían, y el consejo de inspectores se encargaba de esa tarea. Prácticamente después de su nacimiento, el varón era revisado para ver si tenía alguna malformación. Cuando la apariencia física y su actitud lucían bien, el siguiente paso era evaluar su fortaleza. Para constatar esto, en lugar de bañarlos con agua, lo hacían con vino, ya que el baño con este licor solo era apto para los resistentes. Si un bebé era débil, presentaría convulsiones y luego moriría. Otra forma de hacerlo fuerte era que sus padres y la servidumbre que los cuidaban los dejaran llorar. Además, los exponían a la soledad y a la oscuridad. Esto los hacía fuertes de carácter y era preludio para la formación del soldado espartano. Superadas estas pruebas, los infantes quedaron a cargo de sus padres hasta que cumpliese 7 años. Los niños que no pasaban la inspección visual, según lo manifestado por el historiador antiguo Plutarco, eran llevados al pie del monte Taigeto para ser lanzados al abismo. Sin embargo, otros historiadores catalogaron esta afirmación como un mito y expusieron que los bebés que no pasaron la aprobación de la Gerusía eran abandonados. Algunos morían por la exposición, mientras que otros fueron recogidos por lugareños que los criaron como hijos propios. Número 3. La diamastigosis, ritual público de la coge. Se celebraba una vez al año, y los niños y los jóvenes eran golpeados y azotados brutalmente. Básicamente, era un concurso de resistencia en el que los jóvenes debían probar que eran fuertes ante el dolor que les generaban los latigazos. Todo esto ocurriría en el santuario de Artemisa Sortijas y la vista de muchos espartanos. Número 4. La vida militar, una era cíclica. Tener esposa e hijos podía ser posible, el Estado espartano procuraba eso para la reproducción, pero solo porque veía a los hombres como soldados, no como ciudadanos. Únicamente a través del servicio militar los hombres llegaban a ser iguales, y ser soldado era la única ocupación que el Estado les daba como opción. Desde los 7 hasta los 60 años, los hombres hacían vida militar. Combatían para conquistar nuevos territorios y para defender los propios. Los soldados podían casarse antes de los 30 años, pero solo cuando alcanzaran esa edad podían comenzar a vivir con sus esposas, pues la preparación de la coge duraba hasta los 29 años.
Aun después de los 60 años, el Estado esperaba que aquellos que demostraran ser mejores soldados formaran parte del Consejo de Inspectores. Era una vida de ciclos. Número 5. Vestimenta y calzados de un militar espartano. El ejército necesitaba soldados en forma, y una manera de conseguir que no engordaran era a través de la vestimenta que el Estado les proporcionaba. Cada año, un soldado recibía únicamente una capa roja como prenda de vestir. Esa capa tenía unas medidas específicas para cuerpos sin sobrepeso y era obligatoria portarla, por lo que el soldado debía procurar siempre que la capa le quedara bien, sin que se le viera apretada. En cuanto al calzado, solo lo seguirían una vez que se graduaban en el servicio militar. Antes de esto, incluidos los niños, por supuesto, los varones espartanos caminaban descalzos para soportar las plantas de sus pies y amoldarse a todas las condiciones posibles. De hecho, los niños y jóvenes eran obligados a caminar sobre la nieve para que se les formaran callos. Número 6. Sin coraje no había honra. Para el Estado espartano, un soldado se debía a su nación y debía combatir por ella hasta dar la vida, si fuera preciso. Los soldados que no mostraron coraje en el campo de batalla y que, por el contrario, se rindieron, perdieron su honra. En ocasiones, los que abandonaban sus armas en el campo de batalla eran vistos por sus compañeros incluso, por sus propias madres, como seres sin honra, unos cobardes. En cambio, a los que perdían la vida luchando por Esparta se les veía y recordaba como hombres dignos, que merecían que sus nombres estuvieran escritos en sus lápidas. Este era un honor que las mujeres valientes también ganaban cuando morían al dar a luz a sus hijos. Número 7. Libertad, prestigio y poder para las mujeres. Las espartanas también recibieron educación formal y preparación física constantes porque eran ellas las que darían a luz a los futuros soldados. Sabían leer y escribir, y estaban formados aparte de los niños. A diferencia de los varones, nunca estuvieron internadas. Ellas practicaban deportes como la gimnasia, la lucha y el lanzamiento de jabalina, actividades con las que muchas veces llamaban la atención de los hombres espartanos durante una competición deportiva. También había competencias para el canto y el baile. Podrían poseer y administrar ellas mismas sus propiedades. Todo esto las hacía muy distintas al resto de las mujeres de Grecia y de la mayoría de la sociedad antigua en general. Las mujeres espartanas decían sin miedo sus opiniones en público y eran escuchadas con atención y respeto, incluso por sus esposos. Y si te preguntas en qué momentos se ocupaban de las labores domésticas, estas no eran actividades para ellas, ya que tenían esclavas y lotas, quienes también se encargaban de las labores de costuras. Número 8. El matrimonio, un deber. Los hombres y las mujeres de Esparta no solo podían, sino que debían casarse, debido a la presión que ejercía el Estado sobre ellos. Las espartanas, a diferencia de las mujeres de otras zonas de Grecia que se casaban a los 14 años, tardaban más en contraer matrimonio. La edad para hacerlo era a partir de los 18 años. Cuando se preparaban para casarse, se afeitaban la cabeza y mantenían el cabello corto después del matrimonio, pues tenían prohibido llevar el cabello largo. Además, debían llevar un velo sobre la cabeza, eso era señal de que estaban casadas, los hombres en cambio llevaban el cabello largo. Los soldados que contraían matrimonio antes de los 30 años, debido a que tenían como prioridad máxima su entrenamiento militar y la defensa de Esparta, no podían convivir con sus esposas para poder intimar con ellas. Algunos se aprovechaban de la oscuridad de ciertas noches para escaparse de los barracones o cuarteles, pero debían procurar no ser capturados. Si eso pasaba, la pena era un fuerte castigo basado en golpes y latigazos. Los soldados no solo eran obligados a tener hijos para evitar la burla y la vergüenza, sino que debían procurar tener, entre la descendencia, niños varones que serían los próximos soldados. Si, por alguna razón, una mujer era estéril, se le permitía al hombre tener relaciones con otras mujeres para que tuviera descendencia, pues lo que el Estado esperaba de las uniones maritales eran los hijos varones. La sociedad espartana permitía la poligamia, sobre todo cuando había problemas para la fecundación entre los esposos. Si había alguna mujer casada con un hombre mayor y éste no la embarazaba, ella podía tener relaciones con un joven para que pudiera concebir, todo con la venia de su esposo. Las relaciones homosexuales también fueron permitidas por el Estado espartano, y desde muy temprana edad, mientras los varones estaban en el auge de los cuarteles, ya cuando las hormonas despertaban eran normales los encuentros sexuales entre los jóvenes, incluso entre un joven y el instructor. Todos estos hechos hacen que la vida del espartano siempre sea motivo de interés histórico. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíales el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo era la vida realmente de un espartano.